Bueno, gracias a la gente que nos escribe también, gracias que nos hace favor de enviarnos sus comentarios a través del WhatsApp en el 442-592-1075. Los vamos a leer con muchísimo gusto, pero antes voy y está en la línea telefónica y le agradezco mucho al doctor Sergio Rivera Magos. Él es experto, especialista, analista político y hay temas obviamente de coyuntura muy importantes. Estamos a 11 días de la jornada electoral, dicen la más competida, la más peleada. ¿Cómo quedan las instituciones electorales, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro? ¿Cuál deberá ser el compromiso que deben asumir también los candidatos, candidatas en este momento importante que vivimos en Querétaro y que vivimos también a nivel nacional? ¿Qué significa votar, no? Votar por uno o por otro, o por una o por otra candidata. El destino del país está en juego, las instituciones, la libertad, decían también algunos expertos en esta misma materia, la identidad social, histórica, cultural, hasta económica, en fin, la historia que estamos construyendo también en este momento en nuestros municipios, en nuestro estado y también a nivel nacional. Mucho gusto, mi querido doctor, mi querido Sergio Rivera, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Bueno. Pues agradeciendo nuevamente la oportunidad de estar con tu audiencia y contigo. Como siempre, y además gracias por tomarnos la llamada, mi querido doctor, mi querido Sergio Rivera. ¿Qué podemos decir hasta este momento, cuando faltan 11 días para la jornada electoral, esta contienda del próximo 6 de junio de este 2021? ¿Cómo sientes, cómo percibes el panorama? ¿Qué había que anotar y llevar perfectamente bien en la agenda ciudadana para que podamos llegar a este momento del 6 de junio conscientes, convencidos, informados y sabedores de que queremos y merecemos un futuro mejor, mi querido Sergio? Pues como tú dices, esta elección tiene mucho significado, no solamente porque se va a elegir algún político, funcionario público de nuestra preferencia, sino porque de alguna manera en estos tiempos convulsos, en estos tiempos difíciles, pues estamos refrendando la democracia en sí misma. Ir a votar es un ejercicio no solamente de la elección de un candidato, sino es la reivindicación de la posibilidad ciudadana de participar de manera directa y de honrar de alguna manera pues la práctica democrática. Y yo creo que en estos tiempos difíciles, pues como ciudadanos debemos de estar cada vez más comprometidos con esto, con preservar nuestras instituciones, con preservar esa libertad ciudadana de votar y con también tomar el control de las decisiones más trascendentes e históricas del país en nuestras manos como ciudadanos y no cedérselas a los grupos políticos y lo que es peor, no cedérselas a otros grupos fácticos o grupos de poder como pudiera ser el narco y tomar las decisiones históricas en manos ciudadanas. Ahora, hablábamos de una narrativa que de repente pareciera se está construyendo, incluso desde el gobierno federal, mi querido doctor Sergio Rivera Magos, que pareciera que el próximo 6 de junio vamos a salir a votar, pero que habrá fraude electoral del discurso que habíamos oído ya durante muchos años, que el voto no se va a respetar, que incluso se va a judicializar el tema del resultado electoral en esta elección. ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas al respecto, Sergio? Pues mira, yo desafortunadamente pues no soy muy optimista en ese sentido. Me parece que sí, que día a día, todos los días, desde muy temprano se instala esta narrativa de que pues si no gana el partido en el gobierno, de si no gana Morena, pues inevitablemente será obra de algún tipo de fraude, algún tipo de confabulación y de un ejercicio perverso cometido por los otros, ¿no? Esto se vaya construyendo, se va preparando ya, incluso en aquellos escenarios que pudieran pues ser muy poco probables que incluso haya un resultado cerrado. Sin embargo, siempre está esta lógica del fraude, ¿no? Cuando ellos ganan, pues ganan por el pueblo, a pesar del Instituto Electoral. Cuando pierden, pues eso es imposible, ya que son un gobierno infalible y el pueblo no se equivoca, ¿no? Sí, claro. Entonces se va construyendo esta narrativa y como hemos visto, las narrativas son muy poderosas. Más que tener un proyecto actualmente de gobierno, tenemos la construcción de una narrativa que se alimenta día con día. Entonces creo que los ciudadanos debemos de trabajar para que estas narrativas no tengan sentido y no se apropien de la realidad, ¿no? Sino nosotros construir la realidad. Oye, tú no eres candidato ni eres militante de ningún partido, eres un experto, analista, cientista social, así que te tengo que preguntar, por ejemplo, yo he visto con estos candidatos con los que hemos tenido oportunidad de platicar y de repente yo me pregunto como ciudadano, mi querido Sergio
Rivera Magos. ¿Qué hago con mi voto? ¿Qué debo hacer yo con mi voto? ¿Cómo puedo definir lo que realmente tiene que ser en este momento para Querétaro, para nuestro país? Un voto útil para que entendamos nosotros el gran poder que hoy tiene justamente el ciudadano en sus manos y que significa esta posibilidad de votar, mi querido Sergio. Bueno, pues lo primero será desde luego no quedarse en casa y pensar que la elección está resuelta porque tal o cual candidato ya lleva demasiada ventaja. No, el voto siempre tiene sentido, ¿no? Y entonces lo primero es votar, porque votar legitima una elección, porque votar es el reflejo de la voluntad ciudadana, ¿no? Y luego ya que el ciudadano libremente haga sus cálculos y vote por quien mejor le parezca, pero también el fondo de un voto útil es decir, bueno, ¿dónde mi voto va a ser mayor aprovechado, no? Va a quedar tal vez en partidos que tengan muy pocas posibilidades de ganar, sí, o lo puedo poner estratégicamente en alguna de estas dos fuerzas que están compitiendo y que yo quiero o castigar a unos o solicitar continuidad de unos, o colocarlo en otro sentido. Entonces tenemos que pasar de votos emocionales a votos un poquito más razonados, con la cabeza más fría, ¿no? Sí, te buscar un poquito los equilibrios que necesitamos, buscar un poquito lo que tiene que ver justamente con la alternancia democrática, pero al mismo tiempo con las necesidades de cambio que requiere este país en este momento, mi querido Sergio. Sí, y además tú sabes que pues el voto cruzado, puedo votar por unos, pero luego puedo tratar de equilibrar en otro sentido, ¿no? Sí. Entonces eso es muy importante porque luego se crean mayorías, pues no son necesariamente reflejo de la voluntad ciudadana, sino de la operación política. Y eso debemos de irlo desmontando, ¿no? Para tener congresos más sanos y elecciones más positivas y productivas. Oye, y hablando del tema, y ustedes lo han trabajado con mucha curiosidad, el tema en el laboratorio universitario, justamente analizando cómo van los candidatos, las campañas, el tema de empatía y el desarrollo político que obviamente también se ha pretendido a través de la narrativa, como tú le llamas, del discurso político que han utilizado los candidatos en estos momentos. ¿Cómo han medido, cómo miden ustedes esta empatía y cómo han medido justamente este discurso político de los candidatos hoy frente al 6 de junio? Pues mira, yo quería mencionar el tema de la empatía porque ha estado vigente desde hace semanas, desafortunadamente, en un país donde se generan muchas desgracias como México, pues la necesidad de empatizar con ellas es fundamental. Uh-huh. Pero sin embargo yo veo en la clase política pues una suerte de incapacidad para una empatía genuina, ¿no? Sí. Parecieran utilizar a las víctimas, esto lo vemos a nivel nacional, de repente también lo vemos a nivel local, de utilizar a las víctimas simplemente para golpear al partido contrario o al gobierno en turno. Y luego vemos a los gobiernos cuando ya no son oposición y están en el ejercicio gubernamental, pues que las víctimas ya no resultan tan productivas y más bien se ven como un obstáculo, se ven como algo que entorpece la ruta electoral. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el accidente de la línea 12 del metro nos enseñó mucho. Necesitamos políticos empáticos, que no confundan ir a sacarse la foto de manera oportunista a verdaderamente estar ahí respaldando al ciudadano cuando el ciudadano más lo necesita, porque si espera ver a su servidor público y a su gobernante en esas situaciones, no solamente sacándose la foto como pudiera mencionar el presidente, sino fundiéndose con su causa y convirtiéndose en un aliado para ayudarlo a salir de esa desventura o de esa condición adversa, ¿no? Empatía significa ponerse justamente en el lugar de los demás o del otro, ¿no? Para entender su problemática, para entender su propia realidad de las cosas, mi querido Sergio. Sí, mira, el concepto de empatía pues ha sido muy útil. Yo creo que el que nos dio la mejor metáfora de todas fue el psicólogo humanista Carl Rogers, que nos dijo ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Uh-huh. Y nuestros políticos están viendo a la ciudadanía primero como clientelas electorales y después como votantes que hay que persuadir y luego pues son fácilmente desechables, ¿no? Como productos. Tenemos que buscar, son productos, por eso dice Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, hay que tomar registro del otro, reconocer que el otro es igual a nosotros, que es importante.
y a nuestra clase política esto se le olvida frecuentemente. Sin duda alguna. Mi querido doctor Sergio Rivera Magos, gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro, gracias también por las consideraciones en estos temas que sin duda alguna son importantes. A 11 días de esta contienda, de esta jornada electoral, que espero sea civilizada, que sea también pues muy ciudadana en el sentido también de que tiene que ver con una visión democrática, con una visión política, obviamente, de un desarrollo que necesita también nuestro Querétaro y nuestro México. Mi querido doctor, te mando un abrazo, un saludo, estamos al habla como siempre. Gracias, Aurelio, que estén muy bien. Saludos. Igualmente es el doctor Sergio Rivera Magos, analista, experto en análisis político y de la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Son las 8 de la mañana con 30 minutos, 8:30. Hago una pausa, regreso enseguida con más en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. Aurelio Peña en Radar News. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés.